Existen momentos en que el velo entre el mundo visible y el invisible se rompe por completo. No es una metáfora ni un símbolo. Es una ruptura real, brutal y definitiva. Y cuando eso ocurre, lo que se muestra no es la gloria, sino el abismo. Son pocos los que han tenido el valor o el castigo de ver el rostro de un alma condenada mientras aún habitaba un cuerpo vivo. Pero aquellos santos y místicos que lo vieron jamás volvieron a ser los mismos. Lo que contemplaron fue el reflejo del infierno sobre la carne, una sombra eterna adherida al alma de quienes ya habían elegido su condena, aunque aún respiraban. Santa Faustina Kowalska escribió en su diario que, durante una de sus visiones, fue llevada por un ángel a los abismos del infierno. Allí vio a almas que aún no habían muerto, personas vivas que caminaban por el mundo, pero cuyas decisiones las habían vinculado de forma irreversible con la oscuridad. Vi un lugar, vi las almas de los condenados. Ya no podían volver. El dolor más grande era saber que su estado era eterno. La condenación, decía ella, comienza antes de morir, y hay quienes caminan por la tierra como si ya estuvieran quemándose por dentro. El Padre Pío, estigmatizado y perseguido por sus visiones constantes, confesó en una ocasión que durante una confesión sintió un olor insoportable a azufre que emanaba del penitente. Se arrodilló, oró en silencio y se negó a dar la absolución. El hombre se levantó, lo miró con un odio indescriptible y desapareció frente a todos. No era un hombre, dijo luego, era un alma condenada, la carne era solo una apariencia. Muchos se burlaron, pero quienes lo conocían sabían. Hablaba de lo que veía, y lo que veía no era de este mundo. San Juan Bosco tuvo sueños proféticos en los cuales fue conducido por un guía celestial a las regiones de los condenados. En uno de ellos vio a jóvenes, sus antiguos alumnos, siendo tragados por llamas y gritando su nombre. «Tú me advertiste», clamaban, «pero no quise escucharte». El terror de don Bosco no era por el infierno en sí, sino por haber reconocido los rostros. Eran jóvenes que conoció en vida, que se burlaron de la confesión, de la Eucaristía, del arrepentimiento. Aún estaban vivos en el momento del sueño, pero sus nombres ya estaban escritos en las sombras. La condenación, según los santos, no comienza después de la muerte. Comienza en el corazón, comienza con el rechazo obstinado de la gracia, con la entrega voluntaria al pecado, con la negación deliberada de la verdad. Hay almas que, aunque respiran, ya no tienen luz. Y cuando cruzan su camino con los ojos de un verdadero vidente, lo que se revela no es un alma que va camino al infierno, sino un alma que ya habita en él. Estas apariciones no eran metáforas, eran advertencias. La misericordia divina todavía permite que veamos ecos del juicio mientras estamos vivos, para que temamos, para que nos arrepintamos, para que, al escuchar estas historias, no las llamemos exageraciones, sino llamados urgentes a la conversión. Ya caminan entre nosotros. Si alguna vez viste un rostro sin alma, si sentiste el peso de la condenación en una mirada, comenta abajo. Suscríbete ahora, antes que la oscuridad también te envuelva a ti. Activa las notificaciones, comparte este video con los que aún respiran, porque quizás esta sea la última oportunidad de escapar de lo que ya ha comenzado. El rostro del condenado no siempre se revela con deformaciones físicas o gritos de desesperación. A veces se oculta bajo una expresión de serenidad fingida, bajo una sonrisa que no alcanza los ojos. Sin embargo, quienes han recibido el don de discernimiento espiritual, los santos, los místicos, los perseguidos por visiones, han descrito señales inquietantes, marcas invisibles que delatan a aquellos cuyas almas ya han sido reclamadas por las tinieblas. No se trata de superstición,
Se trata de un patrón oscuro repetido en múltiples relatos a lo largo de los siglos. Uno de los signos más inquietantes es la aversión inexplicable a lo sagrado. No una simple indiferencia, sino una repulsión física, visceral, que lleva al alma corrompida a rechazar todo lo que proviene de Dios. Santa Catalina de Siena escribió que, al entrar en presencia de ciertos moribundos, sentía un rechazo invisible, una fuerza que la empujaba hacia atrás. Algunos no soportaban la visión de un crucifijo, otros escupían al oír el nombre de Cristo. Sus cuerpos temblaban ante la sola proximidad de una medalla bendita. Eran como bestias encerradas en piel humana, decía ella. Ya no hablaban ellos, hablaba el odio que los habitaba. Otra señal reveladora es el desprecio absoluto por la verdad. El alma condenada no solo miente, aborrece la verdad con todo su ser. Según Santa Teresa de Ávila, ciertas personas eran incapaces de mirar a los ojos sin que su voz se quebrara. Evitaban los sacramentos como si fueran fuego. Su presencia llenaba las habitaciones de una tristeza espesa, de una angustia sin nombre. No necesitaban hablar. El ambiente se corrompía a su alrededor. Era como si el aire se volviera pesado, como si el tiempo se detuviera en su presencia. Y entonces comprendía. Estaban poseídos no por un demonio exterior, sino por la decisión interior de rechazar para siempre la salvación. También hay quienes describieron un olor, no un olor simbólico o subjetivo, sino un hedor real, tangible, que se adhería a los objetos y persistía incluso después de que la persona se marchara. Padre Gabriele Amort, exorcista del Vaticano, narró casos en los que este olor a azufre impregnaba las ropas, los muebles, incluso las paredes. Intentaron lavar, quemar, bendecir, nada funcionaba. El alma que llevaba ese olor estaba, según él, espiritualmente muerta. Solo quedaba el cuerpo y una sombra que lo conducía hacia la oscuridad definitiva. Los condenados también dejan rastro en la mirada. No todos pueden percibirlo, pero quienes lo han hecho afirman que los ojos del condenado no reflejan vida, reflejan vacío. No hay luz, no hay esperanza, solo un abismo que observa, que analiza, que odia. Es una mirada sin redención, una mirada que ya ha visto el juicio y lo ha rechazado. San Juan María Vianney, el cura de Ars, hablaba de penitentes que se presentaban con apariencia humana, pero cuya confesión era imposible. No había arrepentimiento, no había remordimiento, solo una confesión mecánica sin alma. Como repetir palabras frente a una tumba abierta, escribió en sus memorias. Y finalmente está la manifestación de entidades, espíritus que rodean al condenado, sombras que se arrastran detrás de ellos, figuras que solo los santos pueden ver. Santa Gemma Galgani era constantemente asediada por demonios que acompañaban a ciertas personas. No necesitaba tocar ni mirar mucho. Los sentía llegar, los veía reír detrás del hombro de los impuros, los falsos, los sacrílegos. No todos los que llevaban esas presencias estaban condenados aún, pero algunos ya no podían volver. El alma condenada no se reconoce con los sentidos ordinarios, se revela en el espíritu, se delata por su odio a la luz, por su hambre de oscuridad, por su rechazo constante al amor divino, se arrastra entre nosotros, esperando el momento de ser arrancada de su carne. Y cuando ese momento llega, no hay llanto, no hay paz, solo un grito eterno que nadie escucha, excepto los que ya están del otro lado. Si reconoces alguna de estas señales en alguien o en ti mismo, ya es tarde para ignorarlo. Comenta ahora lo que has visto o sentido. Suscríbete antes de que el juicio te tome desprevenido. Comparte este video con quien aún tiene tiempo, porque cuando las sombras caen, pocos escapan. Hay un punto sin retorno, un umbral invisible donde el alma ya no escucha, ya no ve, ya no siente. Solo se arrastra, aún dentro de un cuerpo vivo, hacia la oscuridad definitiva. Algunos santos lo llamaron el estado de endurecimiento del corazón.
Otros simplemente lo describieron como el momento en que Dios ya no llama, porque el alma ha tapado sus oídos para siempre. No se trata de una condena impuesta desde el cielo, sino de una elección que se ha repetido tantas veces, con tanta obstinación, que termina por sellar el destino eterno. Las historias que vamos a revelar ahora no son parábolas. Son testimonios vividos, registrados por aquellos que estuvieron frente al horror y vivieron para contarlo. San Alfonso María de Ligorio narró un caso estremecedor en su obra sobre la preparación para la muerte. Un hombre moribundo, después de una vida de impiedad, recibió la visita de un sacerdote para ofrecerle la confesión, pero en lugar de abrir su corazón, el moribundo soltó una carcajada seca, inhumana. «¿Confesarme? ¿Ahora? Ya conozco mi destino», dijo con calma. Su mirada estaba perdida, como si hablara desde otra realidad. El sacerdote insistió, le rogó, pero el hombre se negó. Murió esa misma noche con los ojos abiertos, mirando hacia el techo con una expresión que heló la sangre de todos los presentes. «No murió un hombre», dijo el sacerdote. «Cayó un cuerpo vacío, cuya alma ya ardía en el infierno». En otro caso documentado por Santa Verónica Giuliani, una joven noble, criada en la riqueza y el desprecio por lo sagrado, cayó gravemente enferma. Su familia pidió la intercesión de la santa, quien tuvo una visión antes de llegar al lecho. En esa visión, vio a la joven rodeada de serpientes, todas saliendo de su boca, sus ojos, su pecho. Cuando llegó a la casa, la joven gritaba blasfemias sin parar. Intentaron acercarle un crucifijo y su cuerpo se convulsionó. Se necesitó a 3 hombres para sostenerla. «Ya no estaba allí», dijo Verónica. «Lo que vimos fue el residuo de un alma que ya había sido tomada». San Felipe Neri también dejó constancia de un caso inquietante. Un joven que frecuentaba los sacramentos, pero vivía en secreto una doble vida de corrupción y pecado. Una noche llegó al confesionario temblando, con los ojos desorbitados. El santo lo miró y palideció. No dijo palabra. Después confesó a sus cercanos que había visto detrás del joven una figura negra, encadenada a él como una sombra parasitaria. No tenía rostro, pero su odio era palpable, relató. Intentó ayudar al joven, pero nunca más volvió. A los pocos días fue hallado muerto en circunstancias inexplicables, y donde murió, el olor a podredumbre persistió durante semanas. Pero no todos los casos terminan en condena. Hay quienes, en el último suspiro, escuchan un llamado, una grieta de luz que aún les permite escapar del abismo. Santa María Magdalena de Pazzi vio el alma de una prostituta moribunda, conocida por su odio a la fe. Sin embargo, al oír el Ave María, lloró como una niña. En su agonía solo pudo pronunciar 3 palabras: perdón, Madre, Jesús. Esa pequeña chispa de arrepentimiento, según la santa, encendió una batalla entre ángeles y demonios en la habitación. Y en el último instante, cuando el cuerpo se estremeció por última vez, los ángeles vencieron. La misericordia alcanzó a quien estaba al borde del abismo. Estas historias no son cuentos piadosos, son gritos desde los márgenes de la eternidad. Son las últimas advertencias para los vivos. Porque las almas condenadas no nacen condenadas, se hacen. Día tras día, decisión tras decisión, pecado tras pecado, hasta que el alma ya no reconoce la luz y prefiere las tinieblas. Y lo más aterrador es que no siempre se nota. A veces caminan entre nosotros, hablan, sonríen, enseñan, predican, pero por dentro su alma ya está rota, vacía, sin retorno. Pregúntate, ¿estás jugando con tu eternidad? ¿Estás ignorando las señales? Porque quizás esta advertencia no llegó a ti por casualidad. Quizás es tu última llamada, tu última puerta antes del silencio. No ignores esta señal. Comenta lo que has sentido mientras escuchabas estas historias. Suscríbete ahora, porque el tiempo se acaba y los condenados no avisan. Comparte este video con quienes aún tienen una chispa de fe.
y activa las notificaciones, porque el próximo mensaje podría ser el que salve tu alma o la condene para siempre.